¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué algunas personas parecen atraer el éxito financiero mientras otras luchan mes tras mes? ¿Qué será lo que diferencia a quienes construyen imperios de los que viven en la carrera de la rata? La respuesta puede no ser lo que imaginas. No se trata de suerte ni de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. La gran diferencia está en la mentalidad. Quienes siguen una mentalidad rica ven el dinero como una herramienta, una palanca para la libertad. En cambio, quienes siguen una mentalidad pobre viven atrapados en la idea de seguridad, en la falsa sensación de control que ofrece un salario fijo. ¿Y lo más sorprendente? Esto no se enseña en las escuelas. La verdad es que hemos sido condicionados a pensar que el único camino hacia el éxito es estudiar, conseguir un empleo y trabajar duro hasta la jubilación. Pero lo que no sabes es que existe un camino mucho más rápido, más eficaz y más accesible de lo que parece. ¿Quieres saber cómo? Este vídeo te lo mostrará exactamente. Prepárate para descubrir la brutal diferencia entre mentalidades y cómo cambiar tu visión puede transformar no solo tu bolsillo, sino toda tu vida. ¿Quieres salir de la estancación? ¿Estás cansado de no ver progreso financiero? Entonces quédate hasta el final, porque lo que sigue podría ser el primer paso hacia una transformación que nunca imaginaste. La mentalidad rica se distingue al enfocarse en la libertad financiera, mientras que la mentalidad pobre se aferra a la seguridad de un salario fijo. Quienes tienen una mentalidad rica ven el dinero como una herramienta, un medio para generar más oportunidades. Estas personas siempre están en busca de nuevas maneras de hacer que el dinero trabaje para ellos. Un ejemplo práctico es el inversor que, en lugar de gastar su salario, busca invertir en activos que generen ingresos pasivos, como acciones o bienes raíces. En cambio, la mentalidad pobre a menudo asocia el dinero con la supervivencia inmediata, viviendo mes a mes sin pensar a largo plazo. Quienes adoptan una mentalidad rica también tienen un enfoque distinto respecto al riesgo. Entienden que, para lograr la verdadera independencia financiera, es necesario asumir riesgos calculados. No se trata de apostar todo en una oportunidad incierta, sino de aprender a evaluar opciones e identificar aquellas que pueden generar retornos a largo plazo. Por ejemplo, en lugar de depender solo de un empleo fijo, la mentalidad rica explora diversas fuentes de ingresos, como inversiones o negocios paralelos. Mientras tanto, la mentalidad pobre tiende a evitar cualquier tipo de riesgo, permaneciendo en la comodidad del salario garantizado. Esta diferencia de mentalidad también se manifiesta en la forma en que estas personas manejan el fracaso. Quienes tienen una mentalidad rica ven los errores como oportunidades de aprendizaje, mientras que la mentalidad pobre los considera como el fin de la línea. Una persona con mentalidad rica, por ejemplo, al perder dinero en una inversión, analiza que salió mal, ajusta su estrategia y lo intenta nuevamente. En cambio, quien tiene una mentalidad pobre probablemente nunca más intentará invertir, por miedo a perder otra vez. Y así, mientras unos construyen riqueza, otros permanecen estancados. El concepto central del libro Padre Rico, Padre Pobre revela una verdad que muchos ignoran. La educación tradicional no enseña cómo hacerse rico. Desde pequeños, nos orientan a estudiar, obtener un título y conseguir un buen empleo, pero rara vez nos enseñan cómo crear y multiplicar la riqueza. El Padre Rico enseña que el verdadero secreto para alcanzar la libertad financiera es aprender a hacer que el dinero trabaje para ti. Un ejemplo claro es invertir en activos, como bienes raíces o negocios, en lugar de simplemente depender de un salario fijo. Mientras tanto, el Padre Pobre cree que el camino seguro es trabajar duro para otros, sin cuestionar nunca el sistema. Esta dicotomía entre el Padre Rico y el Padre Pobre va más allá de lo financiero. El Padre Rico enseña la importancia de desarrollar habilidades como el liderazgo, la comunicación y el pensamiento crítico, todas esenciales para el éxito en el mundo de los negocios. Mientras que el Padre Pobre se enfoca en obtener buenas calificaciones y ser un empleado ejemplar, el Padre Rico desafía la mentalidad común, fomentando la educación financiera y la búsqueda de oportunidades de emprendimiento. Es una lección profunda sobre cómo la manera en que piensas moldea tus elecciones y, en consecuencia, tus resultados. Otro punto importante es que el Padre Rico cree que los ricos no trabajan por dinero, hacen que el dinero trabaje para ellos. Este principio es la clave para crear libertad y escapar de la carrera de la rata. En lugar de quedar atrapado en la idea de que necesitas ganar más para gastar más, el Padre Rico enseña a invertir de manera inteligente, creando fuentes de ingresos pasivos. El contraste con el Padre Pobre es evidente, ya que éste cree que cuanto más trabajas, más éxito tendrás. Pero, ¿realmente trabajar más es el camino? Esto nos lleva a la importancia de replantear nuestra forma de ver el dinero. Emprender no es solo crear un negocio, es adoptar una mentalidad diferente, una que abraza los riesgos y las oportunidades de crecimiento. Los emprendedores desarrollan una visión más amplia de la realidad, entendiendo que el éxito no viene sin desafíos,
pero son esos desafíos los que los fortalecen. A diferencia de quienes buscan la estabilidad de un empleo tradicional, el emprendedor está siempre creando, innovando y buscando soluciones. Por ejemplo, mientras muchos se conforman con un aumento de salario, el emprendedor está constantemente buscando formas de aumentar sus ingresos diversificando sus fuentes, ya sea con nuevos productos, servicios o inversiones. La gran diferencia está en la forma en que el emprendedor maneja el fracaso. Para él, cada error es una lección, una oportunidad para perfeccionar sus habilidades y estrategias. Un ejemplo clásico es Steve Jobs, quien fue despedido de su propia empresa, Apple, y años después regresó para transformarla en el gigante que conocemos hoy. Este tipo de resiliencia es una característica fundamental de quienes eligen el camino del emprendimiento. En lugar de rendirse ante las dificultades, el emprendedor se adapta, ajusta y sigue adelante con una visión clara de a dónde quiere llegar. Otra característica fundamental del emprendedor es su capacidad para reinventarse. En un mundo en constante cambio, quienes se mantienen rígidos en sus enfoques terminan quedándose atrás. El emprendedor, por otro lado, está siempre atento al mercado, a las nuevas tecnologías y a las necesidades de los consumidores. Es como un capitán que ajusta las velas de su barco conforme cambia el viento. Y así como un barco necesita dirección para alcanzar nuevos destinos, el emprendedor necesita visión y estrategia para convertir sus ideas en realidad. Pero, ¿qué más diferencia este camino de los demás? Vamos a explorar esto más adelante. La deuda, muchas veces vista como algo que debe evitarse, puede ser una herramienta poderosa para construir riqueza cuando se usa correctamente. Para los ricos e inversores exitosos, la deuda es una palanca que multiplica sus oportunidades. Imagina a alguien comprando una propiedad sin usar su propio dinero. Al utilizar el financiamiento bancario para adquirir una propiedad, esa persona puede alquilar el inmueble y generar ingresos pasivos, mientras el valor de la propiedad aumenta con el tiempo. A diferencia de la mentalidad común, que ve la deuda como algo negativo, los ricos la ven como una forma de hacer que el dinero trabaje para ellos. Es importante entender la diferencia entre deuda buena y deuda mala. La deuda mala es aquella que financia pasivos, como la compra de un coche o ropa cara con una tarjeta de crédito, que no generan retorno financiero. La deuda buena, en cambio, se utiliza para adquirir activos que aumentan de valor o generan ingresos. El secreto está en saber usar la deuda a tu favor y no ser esclavo de ella. Grandes inversores inmobiliarios, por ejemplo, refinancian sus deudas para liberar capital e invertir en nuevos proyectos, aumentando su riqueza con el tiempo. La deuda, en este contexto, es una estrategia para generar más dinero. Aún así, la clave del éxito está en la planificación. No se trata de endeudarse sin criterio, sino de entender cuándo y cómo utilizar esta herramienta. Los inversores inteligentes analizan cuidadosamente las tasas de interés, el retorno esperado y el riesgo antes de asumir una deuda. Saben que al usar la deuda de manera estratégica, pueden acelerar su crecimiento financiero. Y hablando de crecimiento financiero, hay un punto crucial que va más allá de la deuda: la forma en que los ricos estructuran sus fuentes de ingresos. Vamos a sumergirnos en eso ahora. Existen tres tipos principales de ingresos: el ingreso por trabajo, el ingreso de cartera y el ingreso pasivo. La mayoría de las personas se centra solo en el ingreso por trabajo, que es aquel obtenido a través del empleo. Sin embargo, los ricos aprenden temprano a diversificar sus fuentes de ingresos, invirtiendo en carteras de acciones, bienes raíces y negocios que generen flujo de efectivo pasivo. Este enfoque les permite crear una red de seguridad financiera, donde el dinero sigue entrando, incluso cuando no están trabajando directamente. Por ejemplo, mientras alguien depende de un salario para vivir, el inversor puede estar ganando con dividendos de acciones o con el alquiler de propiedades. El ingreso pasivo es la verdadera diferencia entre la mentalidad rica y la mentalidad pobre. Mientras muchos creen que necesitan trabajar más horas para ganar más dinero, los ricos aprenden a construir activos que generan dinero por sí mismos. Esto incluye invertir en propiedades, crear negocios que funcionen sin su presencia directa o comprar acciones que paguen dividendos regularmente. Es este ingreso pasivo el que proporciona la libertad financiera que tantos buscan, permitiéndoles vivir sin la presión de depender de un único cheque mensual. Quienes aún no piensan de esta manera necesitan urgentemente empezar a buscar formas de generar ingresos alternativos. Pero para lograr esta diversificación de fuentes de ingresos, es necesario tener conocimiento y estrategia. No basta con invertir dinero de manera aleatoria. Los inversores exitosos estudian profundamente dónde asignar su capital, sabiendo que cada decisión puede impactar directamente su flujo de efectivo. No dependen solo de una fuente. Al contrario, diversifican para reducir riesgos y aumentar sus ganancias. Con esto en mente,
Ahora examinemos un ejemplo práctico de cómo la deuda puede ser utilizada para apalancar aún más esos ingresos. Un ejemplo clásico de cómo la deuda puede ser utilizada estratégicamente es el refinanciamiento de una deuda de 300 millones de dólares. Al refinanciar, el objetivo no es solo pagar lo que se debe, sino renegociar las condiciones para reducir los intereses y, al mismo tiempo, liberar capital para nuevas inversiones. Esta estrategia es común entre grandes inversores inmobiliarios, que logran, a través del refinanciamiento, maximizar sus ganancias y expandir aún más sus carteras. Lo que parece una deuda gigantesca para muchos, para los inversores experimentados es solo una herramienta para apalancar su riqueza. Otro ejemplo interesante es el cheque de bono de $30,000, que muchas personas verían como una oportunidad para gastar en un bien material o un viaje. Sin embargo, quien piensa como los ricos ve esa cantidad como capital de inversión. En lugar de gastar el dinero, lo invierten en activos que pueden generar aún más flujo de efectivo. Con esos $30,000, alguien podría, por ejemplo, invertir en un fondo inmobiliario que pague dividendos mensuales o incluso comprar parte de una pequeña empresa en crecimiento. La diferencia está en la visión a largo plazo y en el deseo de multiplicar los recursos disponibles. Estos ejemplos muestran cómo decisiones estratégicas basadas en números pueden marcar la diferencia en la creación de riqueza. Mientras muchos se endeudan sin planificación y gastan bonos inesperados, los ricos utilizan cada oportunidad como una forma de acelerar sus ganancias. La mentalidad rica siempre busca maneras de optimizar el dinero y asegurarse de que cada dólar invertido genere retorno. Y al hablar de retorno, no podemos ignorar la importancia del conocimiento financiero para garantizar el éxito de estas estrategias, algo que veremos a continuación. Recibir un cheque de bono de $30,000 puede parecer una oportunidad para realizar deseos inmediatos, pero la verdadera mentalidad rica ve esa cantidad como una oportunidad de inversión. En lugar de gastar el bono en algo que se deprecia, como un coche nuevo o un viaje, el inversor inteligente busca maneras de multiplicar ese dinero. Un ejemplo práctico sería aplicar esos $30,000 en acciones que paguen dividendos regulares, creando una fuente de ingresos pasivos. O, si prefieres algo más tangible, podrías utilizar el monto como entrada para adquirir una propiedad que genere ingresos por alquiler. Esta decisión financiera refleja la diferencia entre quien busca gratificación instantánea y quien piensa a largo plazo. Aquellos con una mentalidad pobre podrían ver ese bono como un premio, algo para gastar ahora y celebrar. En cambio, quien adopta la mentalidad rica ve el bono como capital para el futuro, algo que puede trabajar a su favor. Imagina utilizar ese bono para invertir en startups prometedoras o en un negocio propio. Con el tiempo, el valor de retorno podría superar con creces los $30,000 iniciales, ampliando la base de riqueza. Este ejemplo también refuerza la importancia de saber dónde invertir. No basta con simplemente guardar el dinero. Es fundamental entender dónde colocarlo para obtener el máximo retorno. Un cheque de $30,000 podría transformarse fácilmente en un patrimonio mucho mayor si se invierte correctamente. Esto lleva a la conclusión de que las oportunidades financieras están al alcance, pero solo se materializan para aquellos que tienen el conocimiento adecuado para aprovecharlas. Y al hablar de conocimiento, es hora de entender cómo mentalidades diferentes pueden moldear el camino hacia la riqueza o la estancación. Ahora que entiendes la diferencia entre una mentalidad rica y una mentalidad pobre, ¿qué camino elegirás seguir? ¿Seguirás aceptando la seguridad ilusoria de un salario fijo o comenzarás a pensar como los ricos y transformarás tu dinero en una herramienta poderosa? La decisión está en tus manos. Pero te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo diferente para cambiar tu vida? Si sigues con las mismas actitudes, obtendrás los mismos resultados. Es momento de tomar una decisión consciente, de buscar oportunidades que vayan más allá de lo obvio. Entonces, ¿qué harás ahora? ¿Aplicarás lo que has aprendido y darás los primeros pasos para construir tu libertad financiera, o dejarás pasar esta oportunidad? Recuerda, el cambio comienza con la acción, y ya has dado el primer paso al buscar conocimiento. Ahora es el momento de actuar. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue viendo nuestro contenido para aprender aún más sobre cómo transformar tu vida financiera. El próximo vídeo podría ser exactamente lo que necesitas para dar ese salto definitivo. No te lo pierdas.